Lilian Filiberti tiene 59 años. Está justo entre las dos generaciones que estamos preguntando, la mía y la de las compañeras más jóvenes, entre la tu hija. Y te preguntaría, ¿qué significa para ti hoy el segundo sexo? La publicación de Simone de Beauvoir, que cumple 60 años en estos días. Bueno, en realidad, o sea, en sí mismo, no, en lo personal no me significa demasiado, más allá de la valoración como feminista de todas las publicaciones y de todas las mujeres que pensaron antes y que abrieron una reflexión que curiosamente también en mi historia personal, que conocí el existencialismo en los años 60 y que conviví con esa corriente porque era anarquista y existencialista, y conocí mucho a Sartre y leí todos sus libros. No supe hasta que fui feminista que Simone de Beauvoir era feminista. O sea que en realidad, y conocía sus novelas y leí todas sus novelas teniendo entre 17 y 20 años. Sin embargo, no conocí el segundo sexo y no conocí sus memorias. Digo, sí después, ¿no? Me estoy refiriendo en la época en la cual yo leía El ser y la nada, y leía La náusea de Sartre, leía de Simone de Beauvoir, y sabía obviamente que era la pareja de Sartre, leía, no sé, Los mandarines y sus novelas, digamos, ¿no? Entonces eso ya es un dato casi de Simone de Beauvoir misma, del segundo sexo, ¿no? El hecho que ella no haya sido leída por una generación que sin embargo sí leía el existencialismo. Claro, tal vez yo he reflexionado bastante sobre eso en el sentido de que en la cultura intelectual uruguaya particularmente fue muy misógina y sexista la cultura de izquierda, la cultura de esa época. Ya digo, no solo no existía la temática, no existía la problemática, no existía nada, ninguna problematización sobre las relaciones entre hombres y mujeres entre los años que yo empecé a militar, que fue en el año 66, teniendo 16 años, y el año 72, que fue el último año que estuve en Uruguay, porque después estuve presa y después fui para Europa, y ahí, claro, es otra historia, porque ahí descubrí el feminismo, Simone de Beauvoir, desde las italianas, que también es otra corriente, y fue otra corriente más... podríamos decir existencialista, aunque en realidad se llama de la diferencia, ¿no? Sí, dieron un paso analizando a Simone de Beauvoir mismo, ¿no? Pero dieron un paso adelante. Claro, un paso, más bien porque enfatizaba muchísimo la diferencia, y yo creo que Simone de Beauvoir fue una mujer de su tiempo, muy avanzada, pero también de su tiempo, y también en una cultura de élite, revolucionaria, de cambio, etcétera, e intelectual, pero muy, digamos, donde ella era la ruptura. Entonces, tengo la impresión de que ella también tenía que hacer pactos con esa cultura y con sus pares, digamos, porque tampoco tenía demasiadas corrientes intelectuales de intercambio y de diálogo como existe hoy, como tienen hoy las feministas, ¿no? O sea, hoy podemos hablar de distintas corrientes feministas y podemos hablar de la polémica entre, no sé, para decir alguna, entre Judith Butler y Nancy Fraser, y es una polémica real y un diálogo respetuoso, intelectual y respetuoso, de dos intelectuales que se ubican en un campo con diferencias. Yo creo que Simone de Beauvoir no tenía eso. En un desierto. Estaba en un desierto. Entonces, en ese sentido, bueno, nada, simplemente que en ese desierto
también con la diferencia de que si en el Uruguay había alguna cuestión crítica al respecto de la cuestión de género o de las diferencias y desigualdades entre los sexos, eran más bien en términos muy pragmáticos. Estoy pensando en las mujeres por la paz, de toda la corriente de izquierda comunista, de la Federación Democrática de Mujeres, etcétera, pero era más en un sentido menos de análisis de dominación, digamos, de dominación en términos de género, ¿no? Es decir, de dominación como condición de género, ¿no? Es decir, un análisis más, claro, un análisis que ponía el patriarcado como subyacente, digamos, pero también mucho acento en la cuestión de clase, en las diferencias evidentemente de clases entre las mujeres. Entonces, pero eso era una expresión muy minoritaria, o más bien en algunos momentos y eventos, pero no era un movimiento ni de autoconciencia, ni de análisis. Entonces, en realidad no existía la problemática en el Uruguay, y en los círculos intelectuales menos, ¿no? Porque era totalmente invisible la obra. Por eso a mí lo que más me llama la atención es porque podía haber estado en una corriente muy lejana del existencialismo, es no haber oído con quienes fueron, ¿no? Los adultos más grandes, que fueron los que me llevaron a esas lecturas, y en particular un amigo que tenía 20 años más que yo, o sea, en realidad era bastante más grande, que intelectualmente influyó muchísimo en mi formación. Jamás sentí hablar de Simone de Beauvoir como intelectual, sí como escritora, de la misma manera que leía, no sé, a Camus, y bueno, porque formaba parte de toda esa corriente intelectual del grupo, ¿no?